Buenos días, bienvenidos a la sesión de bioética. Mi nombre es Sergio Clavijo, yo soy residente de medicina interna de primer año eh, y hoy junto a mi asesora, la doctora Mónica Giraldo, le vamos a presentar el caso de un hombre con tuberculosis pulmonar no adherente al tratamiento. Entonces comenzamos con la presentación del caso. El paciente lo vamos a llamar RMBC, es un paciente de 42 años, es residente en Medellín. Es analfabeta y su ocupación es reciclador. Ingresó al hospital el 3 de abril del 2023. Dentro de sus antecedentes, el paciente no tiene patológicos quirúrgicos, alérgicos ni farmacológicos. Lo único que destaca son sus antecedentes toxicológicos con consumo diario de alcohol y de bazuco y consumo previo de marihuana y sacol. En la enfermedad actual, mencionan que es un paciente que consulta por mucha asfixia, es un paciente que lleva un cuadro de 2 meses de evolución de disnea progresiva con tos, expectoración, diaforesis nocturna y pérdida de peso, y que había estado hospitalizado en la clínica León 13, donde se había hecho un diagnóstico de tuberculosis, pero firmó salida voluntaria y pues no se contaba con la historia clínica de esa hospitalización. El paciente al examen físico llega con unos signos vitales, digamos, dentro del rango normal. Lo único que destaca es la presencia de desaturación al aire ambiente y que lo describen que está como en regulares condiciones generales, caquético y polipneico. Al examen físico destaca la parte respiratoria, donde describen que tiene dificultad respiratoria, mucho vesicular, globalmente disminuido. Entonces, con este paciente, la conducta inicial que toman es que se dejan observación, solicitan para clínicos gases arteriales y una radiografía, y es un paciente pues, que requiere aislamiento para aerosoles. Al día siguiente, o sea, el 4 de abril, la primera evolución nos vuelve a recapitular la historia del paciente, pues dicen que no tiene historia previa de la hospitalización donde se hizo el diagnóstico de tuberculosis y que firmó alta voluntaria, que nuevamente está solicitando alta voluntaria porque desea retirarse del servicio y por lo tanto dan el alta. A los 2 días, el paciente reingresa, nuevamente menciona que es un paciente de 42 años que tiene un diagnóstico de TB reciente, que ingresa en falla ventilatoria. En este momento pues, dicen que está en malas condiciones, que está agitado, que está saturando 50% al aire ambiente y nuevamente lo hospitalizan, le ordenan una radiografía de tórax. El paciente dentro de lo que manifiesta dice pues que no acepta tratamientos invasivos y que ni pues como la intubación ni RCP. Entonces la evolución de este paciente durante esta segunda ingreso es que al día siguiente de este ingreso aporta la historia clínica de la clínica León 13, donde se evidencia pues que se hizo el diagnóstico de la tuberculosis y se le inicia por tanto el tratamiento con el tetraconjugado. El 8 de abril, Medicina Interna considera que es un paciente que no va a poderse retirar el oxígeno, por lo que, dado que el paciente vive en la calle, pues solicita valoración por trabajo social y el 9 de abril, el trabajo social inicia un trámite para un centro día. El 10 de abril, en la ronda de medicina interna, el paciente refiere que no desea institucionalizarse en ningún centro y por lo tanto manifiesta nuevamente la intención de firmar alta voluntaria, se le explican los riesgos y finalmente el paciente vuelve a firmar salida voluntaria. A los 2 días, el 12 de abril, el paciente consulta nuevamente menciona que es un paciente con tuberculosis de diagnóstico reciente en otra institución que se hizo el 12 de marzo del 2023, que nuevamente está reingresando por disnea, mareo y náuseas y que llega desaturado y en malas condiciones con dificultad respiratoria y que requiere oxígeno por ventoría del 50%, y nuevamente se hospitaliza y se solicita valoración por medicina interna y por trabajo social. El mismo día, medicina interna reinicia el tratamiento con el tetraconjugado. Al día siguiente es valorado por toxicología, que da tratamiento para el síndrome de abstinencia que tenía el paciente por su consumo de bazuco y alcohol.
el 14, trabajo social solicita nuevamente el albergue, y el 15 es valorado por psiquiatría, y psiquiatría complementa el tratamiento con un estabilizador del ánimo y un hipnótico. Del 15 al 25 el paciente estuvo en la institución únicamente esperando el trámite del oxígeno domiciliario y la asignación del albergue. Entonces, este último día de su estancia describe en medicina interna que tiene pues pendiente la asignación del albergue, y que incluso ese día pues indagó la posibilidad de firmar alta voluntaria, pero ya posteriormente pues a trabajo social menciona que se asignó ya como tal el cupo para el albergue, y el paciente finalmente se va para allí. Y hasta el momento pues no ha ingresado nuevamente. Entonces les traigo como estos apartados importantes de la historia clínica que se repiten en varias ocasiones, y es que es un paciente no adherente al tratamiento farmacológico, que tiene múltiples ingresos hospitalarios y ingresos por alta voluntaria, que es un paciente con alto riesgo de abandono del tratamiento, que tiene riesgo también de una enfermedad diseminada y un germen resistente. El paciente tiene mucho riesgo de recaída pues, en el consumo de sustancias. También que el paciente en la valoración por psiquiatría pues hacía referencia a que deseaba dejar de consumir solamente si su enfermedad pulmonar tenía un pronóstico. Y en la valoración de psiquiatría también el paciente, el psiquiatra pues había mencionado que el paciente se encontraba en plenas facultades de autodeterminarse y entender la condición clínica, que no estaba psicótico, que no habían signos confusionales ni compromiso del juicio, y por lo tanto en caso de que el paciente deseara firmar alta voluntaria, no habría pues ninguna contraindicación para ello. Entonces, aquí es algo como los problemas de este caso, y es que pues, estamos hablando de un paciente con farmacodependencia, con alcoholismo, que tiene poca adherencia pues, al tratamiento, y que tiene alto riesgo de generar resistencia y alto riesgo de transmitir ya sea una tuberculosis sensible o una tuberculosis resistente. En este momento quisiera preguntarles qué problema ven, de pronto si alguien quiere participar, o si no, pues lo podemos dejar para el final. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Resulta que cuando no sabemos como qué valor moral debemos respetar en una situación determinada, es básicamente lo que podríamos llamar como un conflicto de valores. En este caso, el conflicto sería pues tratar o no tratar, debido pues al riesgo de que el paciente adquiera una tuberculosis resistente, y por lo tanto disemine esa tuberculosis resistente. Pero pues de todas maneras no tratarlo también implicaría un riesgo de contagio a las personas que van a estar en su entorno. Entonces, digamos, aquí se van a ver afectados varios principios bioéticos. Digamos, aquí, digamos, lo que más sopesaríamos es como la autonomía del paciente versus la salud colectiva. Entonces, según el programa de base para estudios de bioética de la UNESCO, al realizar un estudio que en un caso se van a ver implicados varios principios. Esos principios son complementarios y siempre están interrelacionados, y se debe lograr un equilibrio para procurar que se afecte la menor cantidad posible de derechos, y ojalá pues que se afecte ninguno. En este caso, pues vamos a hablar de estos tres principios, que son la dignidad humana y los derechos humanos, la autonomía y responsabilidad individual, y la protección de generaciones futuras. Hay que tener en cuenta que los profesionales pues debemos tener los valores, respetar pues los valores de nuestros pacientes, salvo si entran en conflicto con otros principios bioéticos, siempre pues con la premisa de que nuestro deber moral es no solo no hacer daño, sino también ayudar y propender por el beneficio de las personas. Entonces, en cuanto a dignidad humana y derechos humanos, tenemos que tener en cuenta que la noción de dignidad humana es la base para que una sociedad y una comunidad respete a cada uno de sus miembros como una persona y un agente moral. Y para hablar de dignidad y derechos humanos, partimos del hecho de que todos somos seres humanos con la capacidad de reflexión, de sensibilidad, de comunicación, de libre elección y autodeterminación.
Y todo ser humano tiene derecho a no ser víctima de daño, a no ser sometido a abuso y a recibir un trato justo y a libre desarrollo. Entonces, así pues, todos los seres humanos pues tenemos la misma dignidad independientemente de cualquier determinante como el sexo, la edad, la condición social o la etnia, y el reconocimiento de la dignidad de una persona presupone el respeto activo de sus derechos humanos, su autoestima y su autodeterminación, así como también la protección de su privacidad. Eso quiere decir pues que evitar que hayan intrusiones pues como a, a su vida que no estén bajo un consentimiento. Eh, este último punto, en cuanto a los intereses y bienestar personal, debe tener prioridad con respecto al interés de la ciencia o sociedad. Es un punto muy debatido, eh, debido pues a que textual, así como lo leemos, quisiera decir pues que el beneficio de ese paciente pues primaría por encima pues el beneficio de los demás. Y la verdad, como no lo plantea el programa base para estudios de bioética de la UNESCO, es principalmente a que se refiere a que un paciente, digamos, no puede ser expuesto a un experimento o a un ensayo clínico sin su consentimiento, pues porque en ese caso se estaría arriesgando su integridad en beneficio de los demás, pues más no se refiere, como digamos en este caso, en el que se está poniendo en riesgo la salud de otras personas. Eh, Y por eso, pues, en el texto de la UNESCO se hace la salvedad de que pueden haber circunstancias excepcionales en que los intereses de otras personas o de la comunidad sean tan importantes que resulte inevitable vulnerar el interés de una persona para conseguir un beneficio, pues, para un colectivo. El otro principio del que les voy a hablar es de la autonomía y la responsabilidad individual. Pues la autonomía es la capacidad individual de autodeterminarse, de decidir, de actuar y evaluar de modo independiente. En cuanto a la responsabilidad pues es la conciencia de la propia obligación de tomar decisiones, de actuar de modo adecuado a partir de determinados compromisos contraídos. Eso, por ejemplo, con una autoridad externa, con uno mismo, pues, con un Estado, al realizar un contrato, y eso pues, por respeto a las otras personas. Y la responsabilidad pues, es una manifestación de la autonomía y al mismo tiempo no hay autonomía sin responsabilidad, dado pues que cuando falta la responsabilidad, la autonomía se convierte en arbitrariedad y la persona pues deja de tener en cuenta los intereses ajenos a la hora de tomar estas determinaciones. Además, la autonomía no es solo un derecho, sino también que es una responsabilidad y todos somos autónomos, pero para tomar decisiones responsables sin violar pues, la autonomía de otras personas. El último principio del que les voy a hablar es la protección de generaciones futuras, que se basa principalmente en estas premisas, que es la justicia intergeneracional, que nos habla de que debemos ser conscientes de que las actividades que nosotros hacemos ahorita pueden tener repercusiones en el futuro y pueden afectar recursos valiosos para las generaciones futuras. Lo otro es el patrimonio común, que hace referencia pues, a que los recursos de la tierra nos pertenecen a todas las generaciones, y el principio precautorio pues hace referencia a que cuando tenemos pues una amenaza inminente no debemos esperar a que se produzca el daño para ejecutar una acción. Y esto básicamente pensando pues en la resistencia bacteriana, en el agotamiento de los antibióticos, que no solo pues es un problema para las generaciones futuras, sino que es un problema actual. En cuanto al marco teórico de este problema, les voy a hablar un poco sobre la tuberculosis. Aquí vemos en este mapa de colores como la tasa de incidencia de tuberculosis a nivel mundial. Vemos que la mayor carga de enfermedad está en África subsahariana y en Asia. Colombia está como en un nivel medio de incidencia entre 10 y 49 casos por 100.000 habitantes. Aquí vemos la tasa en los últimos 20 años de tuberculosis en el país. Vemos que en los últimos años había tendido a disminuir hacia el 2020 y el 2021, pero probablemente eso estuvo algo influenciado por la pandemia. Estos pacientes pudieron haber sido, que ya venían infectados con tuberculosis, pudieron infectarse por COVID y pues finalmente su muerte quedó registrada por COVID. Pero
una cosa importante pues es que ahora nuevamente pues estamos viendo un aumento en esos casos. Otra cosa importante es que la mayoría de los casos, hacia el 80% de los casos, se diagnostican en personas menores de 65 años, y el diagnóstico tardío pues es un determinante para la alta transmisibilidad de esta enfermedad. En cuanto a la resistencia, nuevamente vemos este mapa de colores donde esquematizan pues las partes del mundo donde se evidencia más resistencia, que sería hacia países de Europa Occidental como Rusia y Ucrania. Colombia, digamos, también está en este caso en un nivel medio. Datos mundiales pues son que el 3,6% de los casos nuevos de tuberculosis van a tener resistencia, y hasta el 17 de los casos que ya recibieron un tratamiento previo. Para el 2017 hubieron aproximadamente 558.000 casos, de los cuales 82% fueron multidrogoresistentes y 18% monoresistentes, lo cual implicó una mortalidad de hasta 230.000 personas, lo cual sería casi la mitad de esos pacientes con tuberculosis resistente. En cuanto a la epidemiología local, vemos el mapa de colores de Colombia, donde las zonas rojas esquematizan las partes donde hay más incidencia de tuberculosis. Antioquia, por lo general, siempre está en el primer lugar. Y vemos que para el 2022 en toda Colombia se diagnosticaron 17.341 casos de tuberculosis, que representó un aumento del 20,6% con respecto al año anterior. De esos, un poco más de la mitad se diagnosticaron en 13 ciudades, y de estos, 450 tuvo algún grado de resistencia, y de esos, 213 tuvo una multidrogoresistente. En cuanto a Antioquia, vemos que para el año 2022 se registraron 3.569 casos, de los cuales en los municipios del Valle de Aburrá se diagnosticaron 2.944 casos, que equivalen a un poco más del 80%. Y de estos, 109 casos tuvieron resistencia. Para lo que va corrido de este año, según el informe del Instituto Nacional de Salud, para la semana epidemiológica número 17, que va del 23 al 29 de abril, estos son los datos que tenemos. En Colombia van 6.244 casos de tuberculosis, de los cuales 169 han tenido algún grado de resistencia, y en Antioquia van 1.294 casos, de los cuales 38 han tenido algún grado de resistencia. Otra cosa importante con la tuberculosis es pues, la tasa de mortalidad. Vemos que en los últimos años también ha tendido a aumentar. Para el año pasado estuvo en 2,6 por 100.000 habitantes, cuando lo esperado era que fuera disminuyendo. Y esta tasa de 2,6, digamos, no se veía incluso hasta antes del 2005, lo cual representa pues un retroceso de aproximadamente 15 años. Eh, Algo importante pues para conocer por qué esta enfermedad es tan importante y es transmisible, es conocer su fisiopatología, y es que tenemos que las personas nos infectamos con tuberculosis, y digamos el sistema inmunológico, a través de la respuesta celular, se encarga de encapsular esas bacterias en el pulmón en un granuloma, y estas bacterias probablemente pues se queden ahí como una tuberculosis latente por el resto de la vida. Entonces tenemos que pueden haber varios casos, puede haber personas que tienen inmunidad natural, puede haber personas que eh, adquieren pues o se infectan con tuberculosis, pero pues la eliminan, y esas personas corresponden pues a un porcentaje muy pequeño. La gran mayoría de las personas pues las va a encapsular en un granuloma, y es lo que conocemos pues como la tuberculosis latente. Pero existen otros dos espectros, y es que hay pacientes que van a tener una enfermedad subclínica que se va a caracterizar como por variabilidades a lo largo de la vida, con pequeños episodios de enfermedad en los cuales van a ser infectantes, y personas pues que van a desarrollar como tal una tuberculosis activa, y son las personas que por lo general pues vemos en los hospitales. Entonces aquí les quería esquematizar principalmente esta, que es la tuberculosis subclínica, en la que se caracteriza por esas variaciones, y porque cuando hay, digamos, esos pequeños picos de enfermedad o de exacerbación de síntomas, pues van a tener un alto riesgo de transmisibilidad.
Y datos importantes acerca de la tuberculosis es que cuando una persona se infecta con ella, pues tienes un 5% de probabilidades de enfermarse en los primeros 5 años, un 5% de probabilidad de enfermarse después de esos 5 años, lo cual equivale a un 10% a lo largo de su vida, y que un enfermo puede contagiar incluso hasta 10 personas cada año. Y aquí tenemos, digamos, todas las personas que son vulnerables tanto para infectarse, pero más que todo para desarrollar la enfermedad. De esos, pues, los más importantes son las personas que viven con VIH, las personas, pues, que ya tuvieron una infección previa y tienen algún tipo de lesión cicatrizal, las personas diabéticas, dendrotíridos, inmunosuprimidos, principalmente por consumo de medicamentos anti-TNF. En cuanto al diagnóstico, solamente pues traigo esta diapositiva como para mostrarle los métodos. Ya tuvimos una charla hace poco muy buena sobre todas las controversias pues, que hay como en diagnóstico. Eh, entonces no voy a hablar pues como mucho de esto. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento para la tuberculosis sensible, que ya conocemos todos, que es el RHZE, el tetraconjugado. Eh, pero digamos lo importante es mirar el tratamiento de la tuberculosis sensible, que incluye pues medicamentos, muchos otros medicamentos que son esquemas digamos un poco más largos, con más cantidad de medicamentos que por lo general no son como tan buenos para asegurar una adherencia del paciente. El esquema que nos propone la guía colombiana para los pacientes con tuberculosis multidrugosresistente es este de acá. Y otra cosa importante es que, digamos, una persona que tenga una tuberculosis sensible tiene una posibilidad del 90 al 95% de recuperación, mientras que una persona con una tuberculosis resistente, la probabilidad va a estar entre 55 y el 75%. Con medicamentos como los que vemos aquí, por ejemplo, la clina, hay estudios donde se ha alcanzado hasta el 90% de efectividad. Sin embargo, ese medicamento pues no lo tenemos en Colombia, es un medicamento muy caro y que en el momento pues hay como una disputa para extenderle la patente. Entonces quería hacerme como estas preguntas, como en este paciente, ¿qué tan riesgo es el riesgo qué tan alto es el riesgo de resistencia? ¿Y cuál sería pues como la mejor conducta con este paciente pues que tiene que tendría falta de adherencia al tratamiento? Entonces les quiero mostrar algunos datos de este metaanálisis que quiso evaluar como todos los factores de riesgo que tiene una persona para desarrollar resistencia a la tuberculosis. Estos fueron todos digamos, los factores que evaluaron, de los cuales hubo un resultado estadísticamente significativo en los pacientes que tienen un punto o un BK positivo, pacientes que en la radiografía tienen lesiones cavitarias. Y definitivamente los que tienen más valores estadísticos son los pacientes que tienen una historia de tuberculosis o que tienen una historia de terapia antituberculosa. Entonces, el curso de acción en este caso podría ser tres, ¿no? El primero, pues, sería no dar tratamiento y, pues, exponernos a que el paciente se vaya para el lugar donde él convive y, pues, esté con las personas a su alrededor digamos, podría contagiar a muchas personas de una tuberculosis sensible. La otra posibilidad es hacer una detención involuntaria, que digamos eso es poco viable en nuestro país porque no está como muy bien reglamentado, aparte pues no hay como los recursos para atender todos estos casos. Y lo otro pues sería pues hacer una intervención de los factores sociales, que fue precisamente lo que se realizó en este caso y que fue lo que llevó, digamos, hasta un desenlace favorable hasta el momento. Entonces, les quería traer como esta guía, o no es una guía, son como unas recomendaciones que nos da la OPS sobre algunos problemas éticos que se pueden presentar al momento de ver pacientes con tuberculosis. Entonces, este documento nos dice pues, que los objetivos de la atención de los pacientes con tuberculosis es lograr el acceso universal al diagnóstico y al tratamiento centrado en el paciente. Que también reducir el sufrimiento humano y la carga socioeconómica asociada de la tuberculosis, también proteger a las personas de la tuberculosis, de la coinfección con VIH y de la tuberculosis multiresistente. Y también promover los derechos humanos en las actividades que
de prevención, atención y control de la tuberculosis. Estos son los valores en los que se basa este documento. El primero es la equidad y la justicia social, dado pues que el papel de los factores socioeconómicos, especialmente la pobreza, es bien importante y está bien demostrado pues en el aumento de la tuberculosis. El otro es la solidaridad, que se refiere principalmente a mantenerlos unidos como grupo, como comunidad y como nación, ya que la tuberculosis pues representa un perjuicio para todos. El otro es el bien común, dado que la enfermedad no solo amenaza la salud de la persona infectada, sino que de toda la población. Y por lo tanto, pues eliminar esa infección pues traería un beneficio para todas las personas. El otro es la autonomía, pues que digamos es como el valor que más genera controversia en estos casos. Y casi siempre pues las discusiones se han centrado como en promover la autonomía de la persona. Sin embargo, pues hay que darle herramientas a los pacientes para que tomen con autonomía esas decisiones responsables. El otro es la reciprocidad, que se refiere pues a realizar un trabajo mutuo. La otra es la efectividad, pues que va encaminada a realizar acciones que tengan pues que tengan resultados comprobados. El otro es la transparencia, que es velar porque los recursos se distribuyan como sea, eh, digamos, planeado inicialmente. Y el otro es la subsidiariedad, que es la idea pues, de que las decisiones deben tomarse a escala local o tan cerca de las personas y de las comunidades como sea posible, para que reflejen pues, los intereses de los que están afectados. Entonces, este documento nos plantea varias preguntas que, digamos, nos pueden ayudar como a resolver estos casos. Es un documento muy extenso y tiene pues muchos apartados. Aquí traigo básicamente los que nos pueden como ayudar en este caso en específico. Entonces, esa primera pregunta que nos plantea es si es éticamente aceptable ofrecer a los pacientes que tienen tuberculosis incentivos financieros o de otro tipo a cambio de que completen el tratamiento. Lo que nos dicen es pues que no hay nada extrínsecamente inapropiado para tales prácticas y que si se lleva a cabo se debe hacer como parte del enfoque de atención de la tuberculosis diseñado cuidadosamente, respetuoso y centrado en la persona. Sin embargo, hace la salvedad de que a la mayoría de los pacientes de los países donde hay alta endemicidad para tuberculosis son países de bajos recursos, por lo tanto, digamos, hay alto riesgo de que esos recursos que van destinados para eso se tergiversen y terminen pues, en manos equivocados o que se asignen de una forma discriminatoria e injusta. La segunda pregunta es, ¿qué consideraciones éticas se aplican al manejo de los pacientes que tienen problemas para cumplir el tratamiento contra la tuberculosis? Y es que nos dice que los programas tienen la obligación ética de supervisar a los pacientes que muestran problemas para incumplimiento, ya que esto demuestra que el programa pues está interesado en los pacientes y que tiene la necesidad de proteger a los demás miembros de la comunidad frente a una tuberculosis no tratada. Esta siguiente pregunta nos dice cómo deben actuar los programas con los pacientes que no cumplen el tratamiento a pesar de los repetidos intentos. Entonces nos dice que sí, que se debe adoptar un enfoque diferente, pues tratar de cambiar, digamos, las conductas, volver más propicio el ambiente para que el paciente vuelva ya a las conductas, darle pues, citas y en horarios que se le acomoden y que se deben abordar los factores de riesgo para que el paciente no esté cumpliendo el tratamiento, como son el consumo de alcohol o el consumo de drogas. Eh, y que también nos dice que, por ejemplo, si un programa experimenta problemas frecuentes de cumplimiento, debe considerarse pues, el método que se está estableciendo. Si los casos son aislados, pues se debe analizar ese caso en específico, pero si los casos de no adherencia son muy repetidos, pues se debe evaluar ese programa y replantearlo. Esta, digamos, es quizás la pregunta más importante en este caso, y es si es éticamente aceptable negarse a iniciar el tratamiento cuando parece que el paciente es, en particular, probablemente no va a cumplir la pauta terapéutica.
y nos dice pues que no se puede afirmar que se pueda predecir con exactitud que si una persona va a cumplir o no el tratamiento, que si uno presupone eso lo va a hacer basado pues en un estereotipo y eso pues no va a ser de ninguna manera ético, pero que sin embargo si hubiera razones específicas para que pudieran impedir el cumplimiento se deben abordar como parte de un manejo integral. Y la otra pregunta es si en algún caso es aceptable recurrir al aislamiento y la detención involuntaria en el contexto de la tuberculosis. Y pues en general nos dice este documento que, no, que el tratamiento debe ser, darse de una forma voluntaria con el consentimiento del paciente y con su cooperación. Y que se debe mostrar pues un respeto, promover la autonomía y que esto va a aumentar la tasa de adherencia al tratamiento. Aquí es importante recalcar que las personas que reciben orientación adecuada acerca de los riesgos y los beneficios del tratamiento contra la tuberculosis claramente van a rechazar la atención y el cumplimiento pues no suele ser un problema en estos pacientes. Y también que hay casos en los que a pesar de todos los intentos razonables, los pacientes pues no van a seguir el tratamiento prescrito o van a ser renuentes a esto. Eh, y estos casos, pues digamos, el interés de las comunidades va a prevalecer sobre el interés de la persona y sobre, incluso pues sobre la autonomía de esta persona. Y en estos casos se va a pensar o se puede pensar en aislamientos involuntarios. Y bajo ¿qué circunstancias se puede o sería éticamente apropiado el aislamiento o detención forzada de los pacientes con tuberculosis? Nos mencionan estos tres casos, que sería pues un paciente que es contagioso y se rehúsa al tratamiento y se han intentado todas las medidas razonables y aún así no lo cumple. El otro es que un paciente sea contagioso, que el tratamiento, que el paciente haya aceptado el tratamiento, pero pues que no tenga como la capacidad pues para tener pues digamos un hogar, para que no tenga los recursos pues como para cumplir este aislamiento. Y el otro caso es un paciente, digamos que tenga una sospecha con base pues como en los síntomas y en la epidemiología, pero que se rehúsa a realizarse las pruebas para diagnosticar esa tuberculosis. Y por último, pues lo que nos dice es que en qué medidas de salvaguarda se aplica el procedimiento de aislamiento o detención involuntario. Y que nos dice pues que en estos casos se debe garantizar el proceso de la ejecución del aislamiento o detención respete los principios éticos y los derechos humanos. Entonces, que se deben aplicar de acuerdo a la ley, basarse en un objetivo legítimo y si es estrictamente necesario en una sociedad democrática. Esto debe ser lo menos intrusivo y restrictivo posible y que no debe ser arbitrario, irrazonable y que no se debe administrar pues, de una forma discriminatoria. Estas serían pues como las conclusiones del caso, y es que el tratamiento de estos pacientes debe ser interdisciplinario e individualizado, pues que debe haber un abordaje como lo hubo en este caso por medicina interna, por psicología, por psiquiatría, toxicología y pues las otras especialidades que requieran. Siempre procurar pues salvaguardar la dignidad de la persona y que la autonomía del paciente debe ser basada pues, en unas decisiones informadas, razonables y que no afecten los derechos de las otras personas. Hola, buenos días, muchas gracias por tu exposición. Tenemos una pregunta, entonces primero yo creo que abordamos eso. Nos preguntan en el chat, ¿existen en realidad en Colombia estos valores sociales que pregonan o es solo un eufemismo consolador? Hablar de ética y derechos humanos en Colombia, tema duro. Olvidamos mucho que la tuberculosis es una enfermedad social. Un país que vive del narcotráfico, ¿cómo acabar la tuberculosis? La mitad del país es pobre. ¿Cuánto vale la vida de estas personas? La tuberculosis es una enfermedad médica y social. No sé, Sergio, si quieres responderle. Pues digamos que algunas son un poco difíciles de responder, pero digamos si existen en Colombia estos valores, pues obviamente los valores van a existir pues, y los valores se pueden aplicar.
solamente pues que digamos en algunas circunstancias pues las condiciones sociales no nos van a permitir que se apliquen de una forma, digamos, lo más apropiada posible, pero pues todas las personas pues tenemos como la capacidad de razonar, de ver qué está bien, qué está mal y cuál es como el mejor camino, digamos, en el caso de nosotros como para los pacientes y para las comunidades, pues sería eso. Y pues esto de hablar de ética de derechos humanos en Colombia pues es un tema duro, pues obviamente pues sí es un tema duro porque pues tenemos muchas situaciones que que lo complican, ¿no? Pues la pobreza, el conflicto armado, pero pues se tiene que hablar de ello, pues se tiene que hablar de ello, pues porque hay que fortalecer esos valores y hay que fortalecer los principios para que todos vayamos, digamos, tomando conciencia de ellos, ¿no? Y los vayamos practicando. Este de cómo acabar la tuberculosis, pues digamos, si es que es un problema, pues una pregunta pues muy difícil, eso pues hasta ahorita no se ha logrado y pues eh, vamos, digamos, no por no por un buen camino ahorita, entonces pues digamos es difícil. ¿Y cuánto vale la vida de la persona? Pues eso sí, totalmente más difícil, pues porque pues no le podemos poner precio pues a la vida de una persona. Entonces, pues sería como esto, básicamente. No sé si la doc tenga una opinión respecto a estas preguntas. Bueno, entonces, no, esto no pueden ser eufemismos simplemente. Para quien se está formando como especialista en medicina interna, la bioética tiene que ser un elemento central en la atención, porque de lo contrario no vamos a garantizar eh, la humanización en la medicina. Finalmente estamos trabajando es con personas que tienen dignidad y que están cobijadas por los derechos humanos. Y en ese sentido, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, que fue la que nos ayudó, pues orientó todo este análisis y la invitación es para que ustedes también la acojan, tiene como unos ámbitos de esos principios, primero emanados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y además esos principios bioéticos de la UNESCO están en, primero, el grupo que corresponde a la relación médico-paciente, cómo salvaguardar esos principios en las instituciones, lo que tiene que ver directamente con el quehacer de todo el personal de salud. Y de otro lado tenemos una serie de principios que apelan a a una dimensión social donde vamos a tener otros actores que deben intervenir y entonces digamos que hay que comprometer a otros sectores, como bien lo decía Sergio, y en la propia pregunta aparece, la tuberculosis en sí misma es una enfermedad asociada con la pobreza, con la desigualdad, con la falta de acceso a, a unas condiciones de vida dignas. Entonces, nos concentramos en identificar todos los problemas y en gestionar desde el sector salud, desde la relación médico-paciente, aquellos directamente comprometidos, pues que no haya, en este caso, por ejemplo, es de resaltar que no hubo en ningún momento discriminación por tratarse de una persona en situación de calle, siempre se han ofrecido los tratamientos, se ha puesto al paciente en el centro de sus mejores intereses. Sin embargo, esa autonomía está en contraposición, ese deseo del paciente de estar por fuera de la institución de salud se contrapone al derecho que tiene la comunidad de no ser infectada y de que no se desarrollen cepas multiresistentes. Entonces, todo ese análisis y convocar a todos los sectores involucrados, cómo podemos resolver las dificultades que tiene el paciente, contribuyen no solamente a su salud, sino al beneficio de la comunidad. Entonces, hacer esta reflexión, la primera cosa es inyectarnos el optimismo de que es posible hacer cosas desde la bioética y que estamos obligados
a realizarlas y no simplemente a sentirnos derrotados por ser un país pobre y desigual.